Su carrera fue irregular, por no decir tormentosa, extremadamente brillante en algunos momentos, abrumadoramente tormentosa en otros. A menudo plagada de lesiones y mediatizada también por la incomprensión de muchos entrenadores. No era un centrocampista, ni tampoco un delantero, no era ni un mediapunta ni un puntanato. Michel Platini lo denominó como el 9,5. Ni era un 9 ni era un 10. Muchos entrenadores, especialmente los que tenían mentalidad conservadora y defensiva, tuvieron verdaderos problemas para incluirlo en sus esquemas tácticos. Amigos vintage, Roberto Baggio fue una exquisita rareza en el mundo del fútbol. Hoy en Puro Talento, la divina coleta. Roberto Baggio empezó a dar sus primeros pasos como futbolista en el equipo de su pueblo, en el Caldoño. Allí era una auténtica atracción, hasta que un día un ojeador del Vicenza se fijó en él y lo fichó para su equipo. Baggio debutó como profesional en la Serie C, la equivalente a nuestra segunda división B. Corría el año 1982, pero fue en su tercera temporada, cuando tenía 17 años, cuando realmente explotó en el Vicenza, llevando al equipo a la Serie B. Es decir, logró el tan ansiado ascenso. Hay que decir que una de las grandes especialidades de Roberto Baggio era el regate, que no era ni corto ni largo, era una cosa intermedia. Su velocidad, sus cambios de ritmo, de dirección, la verdad es que lo hacían letal en los contragolpes. Se deshacía de los porteros en un palmo de terreno, con un último toque de balón totalmente desequilibrante. Era, por así decirlo, como el Maradona italiano. Baggio era un futbolista veloz de reflejos, de piernas, de mente y sin duda alguna, una de sus verdaderas especialidades eran los disparos a puerta. Los hacía inverosímiles. Se convirtió en un auténtico especialista en los lanzamientos de falta y por supuesto también de penaltis. Tan solo era superado por su ídolo, Diego Armando Maradona. Destacaba tanto que en 1985 la Fiorentina se fijó en él y lo fichó, con tan mala suerte que en su último partido con el Vicenza se lesionó de gravedad la rodilla. No obstante, la Fiorentina le tenía una considerable fe y pese a la gravedad de su lesión, decidió continuar con su fichaje. Roberto Baggio se pegó en las dos primeras temporadas prácticamente en blanco, pero a la tercera, ay amigos vintage, a la tercera explotó. En la temporada 87-88 empezó a marcar un ascenso meteórico. A los 20 años fue ganándose poco a poco el puesto de titular en el equipo de la Fiorentina y empezó a hacer ruido en el calcio, pero ruido de verdad. Toda Italia empezó a fijarse en ese muchachito llegado desde el Vicenza. En la temporada 88-89 se iba a producir la explosión definitiva de Roberto Baggio en la Fiorentina. A sus 21 años se convirtió en uno de los máximos goleadores de la Serie A. Y cuando parecía que realmente había llegado al top de su desarrollo futbolístico, la temporada siguiente todavía fue mejor. Anotó 17 goles para convertirse en el segundo máximo goleador del calcio, solo por debajo de un tal Marco Van Basten. Casi nada. Además ayudó a la Fiorentina a llegar hasta la final de la Copa de la UEFA, donde perdieron, caprichos del destino, frente a la Juventus de Turín. Por cierto, una Juventus que ya lo había fichado en secreto. Además, su fichaje trajo mucha cola en la capital de la Toscana. Aquel verano de 1990, Roberto Baggio tenía 23 años y acudió con la selección achurra al Mundial que jugaban en casa, Italia 90. Además, se las ingenió para marcar uno de los mejores goles, por cierto, de toda la historia de los mundiales, en un contragolpe épico que empezó con una galopada extraordinaria en la línea del medio del campo. La hinchada italiana se volvió literalmente loca, aunque hay que decir que aquel mundial fue sin duda el mundial de Schillaci. Schillaci eclipsó a todos, partía como reserva y terminó siendo uno de los máximos goleadores de la historia de Italia en los mundiales, casi nada. Sin embargo, Italia no pudo alzarse con el título de campeón y se quedó apeada en las semifinales por la Argentina de Diego Armando Maradona. Pero volviendo de nuevo a la Serie A, hay que decir que el 17 de mayo, unos meses antes de que empezara el Mundial, aquel 17 de mayo de 1990, fue un día traumático para los tifosi de Florencia. El día anterior la Fiorentina acababa de perder la final de la Copa de la UEFA
precisamente ante la Juventus de Turín. Y fue la Juventus la que fichó aquel día a Roberto Baggio, en secreto. La verdad es que la radio lo había anunciado y los tifosi de la Fiorentina no se lo terminaban de creer. No se lo terminaban de creer porque el club no lo confirmaba y Roberto Baggio se resistía a irse. Pero finalmente la venta se llevó a cabo y los hinchas tomaron la ciudad creando verdaderos disturbios como estamos viendo. Estas imágenes ya han pasado a la historia de los fichajes en la Serie A, en el calcio italiano. Y precisamente en ese clima convulso, Baggio aterriza en la Juventus de Turín, aterriza en Delle Alpi. La verdad que en la temporada 90-91 fue bastante buena, haciendo bastantes goles y logrando un récord de asistencias en toda su carrera. Pero eso no impidió que la Juventus de Turín ocupase un decepcionante séptimo puesto en la clasificación final, algo que los dejaba fuera de Europa para el año siguiente. Eso sí, alcanzaron las semifinales de la Recopa con un Baggio estelar. Llamativo es lo que ocurrió precisamente esa temporada cuando Roberto Baggio visitó el Artemio Franchi de Florencia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que le pitaron un penalti a favor de la Juventus de Turín que Roberto Baggio, el encargado de tirarlos, rehusó lanzar. Finalmente, el penalti no lo lanzó Baggio y fue fallado. Además, cuando se retiraba, al ser cambiado, un hincha de la Fiorentina le lanzó una camiseta que fue recogida por Roberto Baggio y besada. En ese momento, besó el escudo y se la llevó consigo. Esto no gustó mucho a los hinchas de la Juventus de Turín y a los que sí que gustó bastante fue a la hinchada de la Fiorentina, la hinchada viola. Roberto Baggio tenía el corazón dividido y eso en el fútbol es conflictivo. En la temporada 91-92, Baggio volvió a ser segundo máximo goleador de la liga, por detrás de nuevo de Marco Van Basten, el milanista. El holandés, la verdad es que era un auténtico killer y coincidió con nuestro Divina Coleta. El equipo mejoró mucho y alcanzaron la segunda plaza en el Scudetto que ganó de nuevo un arrollador Milán, el Milán de los holandeses, aunque aquello le sirvió a la Juventus de Turín para clasificarse para la Copa de la UEFA del año siguiente. Si ya había hecho buenas temporadas, tanto en el Vicenza como en la Fiorentina, la verdad es que la temporada 92-93 fue la verdadera explosión de Baggio en la cúspide del fútbol italiano. Supuso su consagración. Una vez más, Il Divino terminó como segundo goleador del calcio, algo que ya era habitual, aunque la Juventus solo pudo alcanzar la cuarta plaza. Pero eso sí, la Juventus se llevó la Copa de la UEFA, eliminando por el camino a equipos de la talla del Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund en la mismísima final. Un Borussia Dortmund con estrellas como Rummenigge, Reuter, Chapuisat. Su buen hacer sirvió para que ese año la Divina Coleta se llevara el Balón de Oro. Había conseguido aquella temporada la Copa de la UEFA con la Juventus siendo un jugador trascendental y había sido nombrado el mejor jugador del mundo aquel año. Roberto Baggio, Balón de Oro. En la temporada 93-94, en la temporada previa al Mundial, Baggio volvió a tener una actuación brillante conduciendo a la Juventus a un nuevo subcampeonato y, por supuesto, sus grandes actuaciones le hicieron que se convirtiera en la estrella principal de la selección achurra de la selección italiana en el Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos. Un Mundial que, por cierto, comenzó de forma casi desastrosa para Italia, siendo uno de los principales favoritos y estando en un grupo inicial bastante asequible, compartiendo con Irlanda, Noruega y México, la selección italiana se tuvo que clasificar por los pelos, sufriendo hasta el último momento y dependiendo vergonzosamente de los resultados de otros. Italia se clasificó como una de las mejores terceras, un comienzo bastante decepcionante. Llamativo es lo que ocurrió en el partido contra Noruega. En el minuto 22, Gianluca Pagliuca fue expulsado al cortar un contragolpe y el entrenador Arrigo Sacchi se vio obligado a hacer un cambio para sacar al portero. ¿A quién retiró del campo? Lamentablemente para nosotros, amigos vintage, a Roberto Baggio. Marchegiani salió y Roberto Baggio fue cambiado. Ahí empezó a evidenciarse la falta de química entre la estrella italiana, Baggio, y el seleccionador Arrigo Sacchi. Los octavos de final. Italia frente a Nigeria. Empieza ganando Nigeria con un gol a los 25 minutos, pero
Roberto Baggio logra empatar el encuentro en el minuto 88, a falta de 2 minutos, cuando la selección italiana estaba prácticamente eliminada. Y en la prórroga desniveló la balanza, quien si no, Baggio, con un gol de penalti. En cuartos de final se enfrentaría Italia a la selección española. Muy triste para nuestro recuerdo, sin duda alguna. Comenzó adelantándose la selección italiana con un gol de Pino Baggio, aunque en la segunda parte José Luis Pérez Caminero empató el choque y a punto estuvieron de llevarse ese partido los jugadores de la selección española si no llega a ser por una ocasión marrada inexplicablemente por Julio Salinas. Y ya en la recta final del partido, prácticamente cuando quedaban unos 4 o 5 minutos, en una contra de Libro, Roberto Baggio desniveló de nuevo la balanza y clasificó a la selección italiana para las semifinales. Unas semifinales que enfrentaron a Italia frente a Bulgaria. Y ahí Roberto Baggio volvió a ser decisivo. Los italianos ganaron por 2-1 clasificándose para la final. La final no podía ser contra otro equipo que no fuera la selección brasileña de Romário y Bebeto, los grandes aspirantes y uno de los grandes favoritos a llevarse el triunfo final. El partido fue un poco decepcionante, mucho respeto por ambas partes, 0-0, pocas ocasiones de gol, y las que hubo no eran demasiado claras. En la prórroga el marcador no se movió y llegamos a los lanzamientos de penaltis. Comenzó lanzando Italia, falló Franco Baresi, también falló Marcio Santos, su primer lanzamiento para Brasil, anotó Albertini, anotó Romário, marcó gol Evani, también anotó Branco, Daniele Massaro falló el cuarto lanzamiento para los italianos, marcó Dunga y el último lanzamiento contra las cuerdas lo tiraba Roberto Baggio. Inexplicablemente, uno de los mayores especialistas de lanzamientos de penaltis de la selección italiana lanzó el penalti a las nubes. Un momento que marcó un antes y un después en la carrera de Roberto Baggio. La temporada 94-95 estuvo marcada por las lesiones, aunque paradójicamente fue un gran año para la Juve, en el debut precisamente de Marcello Lippi como entrenador. Ganaron el Scudetto, la Copa de Italia, ya alcanzaron la final de la Copa de la UEFA, aunque en aquella ocasión la perdieron frente al Parma. Baggio, no obstante, estuvo lastrado aquella temporada por las continuas lesiones. Y Marcello Lippi, un entrenador bastante táctico, lo relegó cada vez más a un papel secundario. Conclusión: al final de la temporada, la Juventus vendió a Roberto Baggio al Milán. En Milán tuvo una gran actuación y realmente llegó a ganar su segundo Scudetto como jugador. Sin embargo, a sus casi 30 años ya comenzaba a dar muestras de no estar 100% físicamente ni mentalmente. Además, para colmo, el entrenador aquella temporada era Fabio Capello, que no era muy distinto de Lippi, prefería un fútbol defensivo y quería obreros y no artistas del balón. Y obviamente Roberto Baggio era un artista. Cuando Capello se marchó, fue sustituido por el uruguayo Óscar Tavares. Poca cosa parecía cambiar. El uruguayo tampoco confiaba mucho en Baggio, sin embargo Roberto Baggio respondió con goles y con actuaciones de gran calidad que finalmente terminaron por convencer a Óscar Tavares, que tuvo que darle momentos y muchos minutos de titular. Pero el equipo no funcionaba y finalmente los directivos del Milan terminaron destituyendo a Óscar Tavares. ¿Quién llegó al club para hacerse cargo del banquillo? Ni más ni menos que un viejo conocido, Arrigo Sacchi, con el que ya tuvo sus más y sus menos en el Mundial de 1994 y precisamente era el entrenador que dejó a Baggio fuera de la Eurocopa del 96. Finalmente, el club comunicó a Roberto Baggio que no contaba con él, que no entraba en los planes de Arrigo Sacchi. En la treintena, cuando muchos lo consideraban ya acabado, Roberto Baggio salió del Milán y fichó por un equipo más modesto, el Bolonia. Fue una jugada maestra, porque allí tuvo los minutos que no le daban otros entrenadores como Marcello Lippi, Fabio Capello o Arrigo Sacchi, entrenadores muy técnicos, muy tácticos y muy defensivos. En el Bolonia, en el modesto Bolonia, resucitó su carrera y precisamente en la temporada 97-98 tuvo una actuación soberbia. Fue el tercer máximo goleador del calcio, por delante de jugadores como Batistuta, Del Piero, Inzaghi,
casi nada y ayudó al Bolonia a clasificarse para una histórica Copa de la UEFA. Aquello prácticamente obligaba al nuevo seleccionador italiano, Cesare Maldini, a convocar a Roberto Baggio para el Mundial del 98. Tuvo una actuación decisiva en el empate inicial frente a Chile, dando una asistencia a Vieri y marcando de penalti para certificar el empate en un partido que prácticamente parecía perdido. Contra Camerún su actuación fue un poquito más discreta, aunque dio una asistencia. En el tercer partido, Del Piero retornó a la titularidad, relegando a Baggio al banquillo, pero Del Piero todavía no estaba al 100%. Y con un irrompible empate a 1 en el marcador, Maldini dio descanso a Del Piero, Baggio saltó al césped y marcó el gol para asegurar la victoria frente a los austríacos. Sin embargo, a Maldini no le estremeció aquel detalle y volvió a dejar a Baggio en el banquillo en los octavos de final frente a Noruega. Italia ganó con un raspado 1-0. En los cuartos de final, Italia se enfrentó a los anfitriones, a Francia, y Maldini volvió a elegir a Del Piero como titular. El partido iba 0-0 y poco antes de la prórroga, Maldini dio entrada a Roberto Baggio. Pese a que el equipo mejoró, Baggio no logró desatascar el encuentro, aunque sí que tuvo una ocasión inmejorable para hacerlo. Pero finalmente el balón no quiso entrar y en la prórroga el marcador no se movió. Todo se decidiría una vez más en los lanzamientos de penalti. En aquella ocasión, desde los 11 metros, Baggio no falló, pero la selección italiana quedó apeada del Mundial por los franceses, que a la postre serían los campeones. Su gran temporada con el Bolonia y su espectacular Mundial, superados los 30 años, sirvieron para que el Inter de Milán lo repescara, en un proyecto faraónico, con jugadores como Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff, Zanetti, Simeone y unos jovencísimos Pirlo y Ventola. Pero esta constelación de estrellas fracasó y el técnico Luigi Simoni no logró sacar todo el potencial de aquel maravilloso equipo. La verdad es que Roberto Baggio estuvo lesionado gran parte de la temporada y eso también le pasó factura. El Inter acabó en una decepcionante octava posición, insuficiente para todo aquel plantel de estrellas, y para la siguiente temporada, ¿quién llegó a hacerse cargo del equipo? Marcelo Lippi, aquel entrenador que sacó a Baggio de la Juventus de Turín. La historia volvió a repetirse en el Inter. Baggio abandonó la disciplina interista al final de aquella temporada. Hizo las maletas ya con 33 años y se dirigió a el Brescia. Allí volvió a sacar su magia a relucir. En una segunda temporada que arrancó como un tiro, Baggio se destapó con una actuación asombrosa, anotando 8 goles en los 9 primeros partidos de liga y colocando al Brescia primero en la tabla. Un Brescia que contaba también con un jugador conocido para la afición española como Josep Guardiola, Pep Guardiola. Sin embargo, cuando mejor estaba Roberto Baggio, una nueva lesión de rodilla lo sacó de nuevo del césped. El Brescia entró en barrena y cayó en picado en la tabla. Baggio regresó al final de la temporada justo para salvarlo del descenso. Y precisamente aquel verano se disputaba la Copa del Mundo de 2002 en Corea y Japón. El entrenador de la selección italiana era Trapattoni. Trapattoni se había reunido previamente aquel año con Roberto Baggio y le había dicho que si estaba bien iba a ser convocado. Baggio se lesionó aquella temporada de gravedad, pero volvió a tiempo para salvar al Brescia, que tal y como hemos dicho, con una gran cantidad de goles y haciendo un final de temporada realmente espectacular. Cuando Baggio estaba convencido de que Trapattoni lo iba a llamar, finalmente el Trap se echó atrás y dejó a Roberto Baggio sin la última oportunidad de la Divina Coleta de disputar una Copa del Mundo. Baggio se quedó completamente desilusionado y así lo pone de manifiesto en su biografía. Finalmente Roberto Baggio jugó un par de temporadas más en el Brescia y el equipo decidió retirar la camiseta del número 10 como homenaje a la Divina Coleta, como homenaje a Roberto Baggio.
Amigos Vintage, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal. La verdad que Roberto Baggio fue uno de los jugadores más influyentes de los últimos años y uno de los jugadores italianos más importantes de la historia. Fue un artista anárquico propio de una era ya perdida. El rigor táctico del fútbol italiano perdió una gran oportunidad de hacer algo grande con él. Sin duda alguna, Roberto Baggio fue una auténtica leyenda. Nos vemos en el próximo vídeo. Arrivederci.